4:44 de la tarde. No necesitas un gimnasio para desarrollar músculo. Necesitas resistencia y la habitación en la que estés sentado ahora mismo ya tiene suficiente. Una mochila, una silla, una pared, un piso, 2 botellas de agua. Eso no es nada. Lagartijas aleatorias, sentadillas aleatorias, circuitos abdominales aleatorios, sin progresión, sin estructura, sin plan. Así que en este video te doy el plano completo de músculos sin equipo, pecho, hombros, espalda, piernas, abdomen, brazos, y al final te gombed mostrar exactamente cómo convertirlo en un plan de 3 días para principiantes o un plan de 5 días para crecimiento, y síguelo durante las próximas 12 semanas. Sin gimnasio, sin máquinas. Te voy a guiar por los mejores ejercicios en casa para cada grupo muscular, marcos que recordarás, señales que realmente funcionan, y más adelante el plano de entrenamiento que une todo este sistema. Estiramiento, tempo, contracción, 3 ejercicios. Cada uno entrena un mecanismo de crecimiento completamente diferente. Ejercicio 1. Lagartija en déficit. El constructor de estiramiento profundo. Una lagartija normal tiene un problema. Tu pecho nunca alcanza un estiramiento profundo porque el piso te detiene. La lagartija en déficit lo soluciona. Coloca 2 pilas de libras o 2 sillas resistentes al ancho de los hombros. Ponte en posición de lagartija con las manos encima. Atheikus vollen den tumbi fry querwelite af de banksik te vifert weariet widiais. Widingdrigidin thief. Ese estiramiento profundo es donde el músculo del pecho realmente crece. 2 segundos hacia abajo. Pausa 1 segundo en la parte inferior. Sube con control. Lleva las primeras series cerca del fallo. Detente 1 o 2 repeticiones antes. La última serie de este ejercicio. Ve hasta el final. Si viste mi video de lagartijas, cada señal de ese video aplica aquí. Ejercicio 2. Lagartija de tempo lento. El constructor de tensión bajo tiempo. Lagartija estándar. Manos estándar en el piso. La diferencia es que Theo is not just a big back. El tempo. Y el tempo lo cambia todo. 4 segundos hacia abajo. 1 segundo de pausa en la parte inferior. 2 segundos hacia arriba, sin rebote, sin impulso. Cada repetición toma 7 segundos. Aquí está el por qué funciona. La lagartija en déficit le da a tu pecho un estiramiento profundo. La lagartija en déficit le da a tu pecho tensión mecánica sostenida. 2 mecanismos de crecimiento completamente diferentes en 2 ejercicios. Para la repetición 10 de una lagartija de tempo lento. Tu pecho está ardiendo de una manera que ninguna lagartija normal ha producido jamás. Misma regla, primera serie cerca del fallo, última serie hasta el fallo verdadero. Cuando las lagartijas estándar se vuelven fáciles, usa una mochila. Estira la resistencia, no el conteo de repeticiones. Ejercicio 3. Press con mochila. El finalizador de contracción de pecho. De pie o arrodillado, sostén una mochila pesada plana contra tu pecho con ambas manos. Extiéndela directamente frente a ti. Contrae tu beca fuertemente durante 1 segundo completo en la parte superior. Jalala de vuelta. Repita. La mayoría de las personas omiten la contracción. La contracción es donde ocurre la magia. Estiramiento con el déficit. Tempo con la lagartija lenta. Contracción con el press. Pecho cubierto. Pecho listo. Hombros ahora. Y los hombros son donde la mayoría de los entrenamientos en casa fallan por completo. Press per tamaño. Elevaciones per anchura. Los hombros son el músculo que te hace ver más grande con fire, más grande con fire, más grande con ropa. Los hombros anchos crean la ilusión de una cintura más pequeña y brazos más grandes. 2 ejercicios aquí, uno para tamaño, uno para anchura. Ejercicio 1. Lagartija en pica, el constructor principal de hombros.
Ponte en posición de perro boca abajo de yoga, manos y pies en el piso, caderas empujadas hacia arriba para que tu cuerpo forme una quinta invertida. Cuanto más cerca estén tus caderas sobre tus manos, más vertical se vuelve el press y más carga tus hombros. Baja tu gavilla hacia el piso, entre tolvanas. Pausa un segundo, sube de vuelta. 2 a 3 segundos hacia abajo, subida controlada. Primera serie cerca del fallo, última serie hasta el fallo verdadero. Cuando esto se vuelva fácil, eleva tus pies en una silla. Ahora estás más cerca de una lagartija de parada de manos, el ejercicio de hombros con peso corporal más exigente que existe. Ejercicio 2. Elevación lateral con botella de agua, el constructor del deltoides lateral. Toma 2 botellas de agua pesadas, mientras más grandes y pesadas mejor. De pie con los brazos a los lados. Eleva ambos brazos directamente hacia afuera hasta que estén paralelos al piso. Pausa un segundo. Baja con control. Tempo lento. Primera serie cerca del fallo. Última serie empuja más ali incluso cuando tu forma empieza a fallar en las últimas repeticiones. Los deltoides laterales responden al volumen, así que incluso con poca resistencia, 20,30, 40 repeticiones lentas crean crecimiento real. Este es el mejor ejercicio en casa para la anchura de hombros. Press para tamaño, elevaciones para anchura, hombros listos. Ahora aquí es donde los entrenamientos en casa suelen fallar por completo. La espalda, casi ningún entrenamiento en casa tiene un movimiento de jalón real, y si omites la espalda en casa, tu postura lo paga. Hombros redondeados, cabeza hacia adelante, espalda alta débil, dolor de cuello, todo el paquete. No seas esa persona, así es como lo corriges. Remo para grosor. Ángeles de nieve para postura. 2 ejercicios. Uno construye grosor, el otro construye los músculos pequeños que la mayoría de las personas ignoran por completo. Los músculos que mantienen tu postura. Ejercicio 1. Remo con mochila, el constructor principal de espalda. Carga una mochila con tantos libros pesados como puedas. Toma ambas correas con ambas manos, una mano en cada correa. Inclinate hacia adelante desde las caderas, pecho hacia abajo hacia el piso, espalda plana. Deja que la mochila cuelgue directamente hacia abajo hacia el piso. Jala la mochila hacia tu estómago, aprieta tus omóplatos juntos fuertemente en la parte superior, baja con control. Esto es un remo inclinado con barra usando una mochila como barra. Ambos lados de tu espalda trabajan al mismo tiempo con el doble de la carga total de un remo con un solo brazo. Primera serie cerca del fallo, última serie hasta el fallo verdadero. Músculo grueso en toda tu espalda media, dorsales y deltoides posteriores. Ejercicio 2. Ángeles de nieve inversos. El finalizador de T-Volta, espalda alta y postura. Acuéstate boca abajo con los brazos extendidos arriba, palmas hacia abajo. Lentamente vara tus brazos hacia los lados y hacia abajo en dirección a tus caderas, levantándolos ligeramente del piso todo el tiempo. Luego váralos de vuelta hacia arriba. Esto entrena los músculos pequeños que mantienen tus omóplatos juntos. Los que corrigen la mala postura de estar sentado todo el día. Repeticiones hasta el fallo verdadero, lento y controlado. El ardor en tu espalda alta son fatalmente en thief incide la que debía. Músculos despertando que han estado dormidos por años. Remo para grosor, ángeles de nieve para postura. 2 movimientos esenciales. Omítalos si tus hombros, cuello y postura lo pagaran en menos de 5 años. Espalda lista. Ahora piernas. Y la mayoría de las personas creen que no pueden desarrollar piernas en casa. Mira esto. Carga en una sola pierna. Tempo lento, quemado isométrica. El truco para desarrollar piernas en casa no es equipo, es palanca y tempo. Ejercicio 1. Sentadilla búlgara en split el constructor principal de piernas. Párate a unos pocos pies frente a una silla o sofá.
Coloca la parte superior de un pie en la silla detrás de ti. Baja en una sentadilla de una sola pierna hasta que tu rodilla trasera casi toque el piso. Empuja a través de tu pie delantero para ponerte de pie. Al cargar todo el trabajo en una sola pierna, has doblado efectivamente la resistencia sin añadir peso. 20 sentadillas con peso corporal son fáciles. 20 sentadillas vulgares en split por pierna. Son brutales. Primera serie es cerca del fallo por pierna. Última serie hasta el fallo verdadero. 2 segundos hacia abajo, sin pausa en la parte inferior. Párate de inmediato. Cuando esto se vuelva fácil, lleva una mochila en tu espalda o 2 botellas de agua a tus lados. Ejercicio 2. Sentadilla de tempo, volumen controlado. Sentadilla estándar con peso corporal con tempo brutal. 4 segundos hacia abajo, 2 segundos de pausa en la parte inferior, 2 segundos hacia arriba. Sin rebote, sin impulso. Hay misma regla, primera serie es cerca del fallo, última serie va hacia el tanque. Para la repetición 15 en una última serie, tus cuádriceps estarán ardiendo. Ese es el punto. La tensión bajo tiempo es lo que construye músculo cuando no puedes añadir carga. Ejercicio 3. Sentadilla en pared. El finalizador brutal de cuádriceps. Espalda contra una pared. Deslízate hacia abajo hasta que tus muslos estén paralelos al piso. Aguanta hasta que no puedas más. A los 45 segundos, tus cuádriceps estarán gritando. A los 90 segundos estarás temblando. No te muevas, simplemente aguanta. Esta es tensión isométrica en su forma más pura y siempre se lleva hasta el fallo verdadero. Carga en una sola pierna, tempo lento, quemado isométrico. Puro pio específico. Soccer parte del desarrollo de piernas cubierta. Piernas listas. Ahora abdomen. Y aquí no hacemos abdominales. Aquí hasta el porqué. Mantén tensión, controla la pelvis. 2 ejercicios, ambos entrenan tu abdomen para hacer lo que realmente está diseñado para hacer. Mantener tensión y controlar tu columna vertebral, no hacer 100 abdominales. Ejercicio 1. Hollow body hold. Tensión del core y anti-extensión. Equistate boca arriba, presiona tu espalda baja plana contra el piso. Levanta tus piernas y hombros unos centímetros del suelo, brazos extendidos arriba. Aguanta hasta el fallo. Esta es la posición más fuerte que tu core puede mantener. Los gimnastas entrenan esto por una razón. Es la base de cada movimiento avanzado que realizan. Ejercicio. 2. Crunch inversa, control del abdomen inferior. Acuéstate boca arriba, manos a tus lados o debajo de tus caderas. Lleva tus rodillas hacia tu pecho, pero aquí está la clave. No simplemente balances tus piernas, enrolla tu pelvis fuera del suelo. Tu cóccix debe levantarse hacia el techo. Ese enrollamiento de pelvis es lo que aísla tu abdomen inferior. Sin él, solo estás haciendo un ejercicio de flexor de cadera. Primera serie cerca del fallo. Última serie hasta el fallo verdadero. Lento y feo is not the only all. Controlado. Si viste mi video de planchas y abdominales, esta es la mejora al abdominal que realmente funciona. Mantén tensión, controla la pelvis. Abdomen listo. Un grupo muscular más, el que la mayoría de los entrenamientos en casa omite por completo. Bíceps pesados, cabeza larga de tríceps, finalizador de bomba. 3 ejercicios, 2 para bíceps, 1 para tríceps. Ejercicio 1, curl con mochila. El curl con barra en casa. Carga tu mochila pesada, sosténla por la parte inferior, una mano de cada lado. Codos pegados, curlala hacia tu barbilla, baja con control. Primera serie cerca del fallo, última serie hasta el fallo verdadero. Tempo lento, contrae fuerte en la parte superior. Ejercicio 2. Extensión de tríceps sobre la cabeza con mochila, cabeza larga de tríceps. Sostén la mochila cargada con ambas manos por una de las correas. Levántala sobre tu cabeza con los brazos completamente rectos. Bájala detrás de tu cabeza doblando los codos. Los brazos superiores se quedan quietos. Extiende de gay, vuelta hacia arriba.
Este es el único ejercicio en casa que trabaja la cabeza larga del tríceps, el músculo que le da grosor a tu brazo visto de lado. Las lagartijas no lo entrenan, este sí. Misma regla de fallo, lento en la bajada, el estiramiento lo es todo. Ejercicio 3. Curl con botella de agua, el finalizador de bomba. Toma 2 botellas de agua pesadas, curlalas hacia arriba, bajalas. Repite tan rápido como puedas con rango completo hasta que tus bíceps fallen por completo. Evite taper cell. Tantas repeticiones como sea posible. Este es el finalizador, inunda tus bíceps de sangre y genera la bomba que crea crecimiento. Bíceps pesados, cabeza larga de tríceps, finalizador de bomba. Brazos cubiertos, todos los músculos cubiertos. Ahora aquí está la parte que te prometí al minuto 1. La parte que decide si todos estos ejercicios realmente funcionan o si desperdicias las próximas 12 semanas de tu vida. La programación. Wittidiem, wizard zich volnestais meester met saftenan beton date, e con de lam met de lendi te vereit. Completamente en esto. Aquí está la verdad, el plano de entrenamiento. Aquí es donde la mayoría de los videos de entrenamiento en casa fallan. Te dicen 3 días a la semana, 6 a 15 repeticiones, poco descanso. Esa es la programación de gimnasio aplicada al entrenamiento en casa. No funciona. Aquí está el porqué. El entrenamiento en gimnasio funciona 3 días a la semana porque el peso pesado crea tanto daño muscular que tu cuerpo necesita recuperación adicional. En casa la resistencia no es. A real V-taper is not just a billwith. Suficientemente pesada para causar ese nivel de daño, lo que significa que puedes entrenar con más frecuencia y tienes que hacerlo porque la progresión de volumen es menor. La opción para principiantes, 3 días a la semana. Si eres nuevo en el entrenamiento o estás volviendo después de un descanso, empieza aquí durante el primer mes. Lunes, empuje, pecho, hombros, tríceps. Miércoles, jalón, espalda, bíceps. Viernes, piernas y abdomen. Construye el levito, construye la forma, construye el pier. Capacidad de trabajo. La opción de crecimiento. 5 días a la semana. Una vez que tu cuerpo se adapte, o si ya estás entrenando regularmente, avanza al split de 5 días para el máximo crecimiento. Lunes, pecho y tríceps. Martes, espalda y bíceps. Miércoles, piernas. Jueves, hombros y abdomen. Viernes, brazos, enfoque en bíceps y tríceps. Sábado y domingo, descanso, camina, recupera. Cada sesión, todos los ejercicios para ese grupo muscular. 3 a 4 series de cada uno. La regla del follow. La mayoría de las series van cerca del fallo, 1 o 2 repeticiones restantes en el tanque. La última serie de cada ejercicio va hasta el fallo verdadero, porque esto importa. Llevar cada serie al fallo absoluto es demasiado agotador para tu sistema nervioso de manera sostenida. La mayoría de las series cerca del fallo, la última serie hasta el final. Y es como entrenan los levantadores naturales que realmente se ven como que levantan. Las repeticiones, deja de contar repeticiones, empieza a contar esfuerzo. Cualquier número que te lleve al fallo es el número correcto para ese día. Algunas series harás 15 repeticiones, algunas 30, algunas 50. El número no es el objetivo, el esfuerzo sí. Descanso, 60 a 90 segundos entre series. Progresión, la regla que hace o deshace esto. Cada semana algo tiene que volverse más difícil. Añadir libros a tu mochila, reduce el tiempo. Añade una repetición, reduce el descanso. Cambia a una variación más difícil. En cambio cada semana, cada grupo. Muscular. Si haces exactamente el mismo entrenamiento durante 2 meses, tu cuerpo no tiene ninguna razón para crecer. La razón completa por la que el entrenamiento en casa falla es que las personas no progresan. Ahora tú sí lo harás. 12 semanas, 3 a 5 días a la semana dependiendo de dónde estás empezando. La mayoría de las series cerca del fallo. La última serie hasta el fallo verdadero. Algo se vuelve más difícil cada semana.
Haz eso, y vuelve a decirme que tu cuerpo no cambió. Lo hará. Mira alrededor de la habitación en la que estás ahora misma. La misma habitación en la que empezaste este video. Hay una mochila en algún lugar, unos libros, algunas botellas de agua, una silla, una pared. Eso es todo lo que necesitas. El gimnasio nunca fue la respuesta. Siempre fuiste tú. Sin gimnasio, sin máquinas, sin excusas, sin razón para no hacerlo. Escribe hogar en los comentarios si estás empezando este entrenamiento esta semana. ¿Quieres ver cuántos de ustedes realmente lo hacen? Suscríbete si quieres contenido de fitness que respete tu inteligencia y te diga la verdad. Y envía este video a cualquiera que se haya estado diciendo a sí mismo que no puede desarrollar músculo sin un gimnasio. Puede hacerlo. Solo necesitaba que alguien le diera el plan correcto. Nos vemos en el próximo.